Vamos a tocar entonces el tema general de estas conferencias, 3 el día de hoy, 3 el día de mañana. El tema se llama Obediencia y sujeción de un pastor. Yo quiero hablar, mi tema lo he titulado La necesidad de cobertura. ¿Sí? La necesidad de cobertura. Creo que todos entendemos bien el término, el concepto. No voy a ahondar mucho en su definición de la palabra cobertura, pero a medida que voy desarrollando el tema, pues nos vamos a dar cuenta a lo que me refiero con el tema de cobertura. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, que ese es nuestro texto base para este seminario. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por el tiempo de adoración, de alabanza que nos has regalado, por tu presencia manifiesta en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que tú has recibido nuestra adoración, nuestra alabanza, y nosotros nos hemos deleitado, nos hemos gozado, hemos disfrutado de este tiempo. Y ahora, Señor, nos toca escuchar tu palabra acerca de este tema tan importante, necesario, este principio, este mandamiento, Señor, como lo es la obediencia, la sujeción. Sabemos que viene de ti, Señor, porque lo que tú deseas de nosotros es una formación cada vez mejor, más integral, que seamos más maduros, que nos desarrollemos mejor en el ministerio, en nuestra vida personal, Señor, y para eso es necesario que tú nos hables de este tema. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, Señor, y te pedimos que ser redargüidos a través de tu palabra. Nosotros abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tus estatutos, tus mandamientos. Nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, a ser enseñados, y te pedimos esa gracia, Señor, que también necesitamos para obedecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos creen que es necesario hablar de esto, hermanos? La obediencia, la sujeción. ¿Cuántos creen que es necesario, verdad? De hecho, como pastores, siempre o muy constantemente estamos abordando esta necesidad y este tema de la obediencia, de la sujeción en nuestras congregaciones, en los departamentos de nuestra iglesia, en los ministerios, porque creemos que es un principio elemental, un principio fundamental de la vida cristiana o del servicio cristiano. Hemos entendido que si no hay obediencia, si no hay sujeción a la autoridad, pues tampoco hay bendición, y no hay un entendimiento realmente de lo que estamos haciendo en todo el sentido de la palabra. Además que la obediencia, pues cuando nosotros decidimos obedecer a nuestros pastores y ponernos bajo su autoridad, bajo su cobertura, pues automáticamente nos ponemos bajo la cobertura de Dios, que creo que es lo que más nos interesa, ¿no? Y algo que los pastores debemos tener presente todo el tiempo es que también somos ovejas. ¿Cuántos pastores dicen amén? ¿Verdad? También los pastores somos ovejas. Muchas veces pensamos en el pastor únicamente como la persona que enseña,
como la persona que cuida el redil, como la persona que tiene el deber de alimentar a la congregación. Y es cierto, eso es parte de nuestras funciones. Pero antes de ser pastores, somos también ovejas del rebaño de Jesús. Por eso al elegir este texto de Hebreos, pues de entrada decimos, bueno, es un texto que se está dirigiendo a la oveja, no al pastor o al ministerio o al ministro. Sí, pero el ministro, el pastor también es una oveja. Entonces el texto también, por supuesto, aplica para nosotros. Y así como nuestras ovejas necesitan un pastor que las guíe, un pastor que las alimente, pues también nosotros, pastores, necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos a alguien que nos cuide, a alguien, ¿por qué no?, que nos exhorte cuando nos desviamos, que hablen con nosotros y también, por supuesto, que ore por nosotros. Una oveja y un servidor sin pastor corre muchos peligros, muchísimos peligros. También un pastor que no tiene un pastor encima de él corre muchos peligros. Ustedes saben que hasta Moisés necesitó de Jetro para recibir consejo, ¿sí? O para necesitar guía. Jetro era suegro de Moisés, pero muchos se han preguntado si Jetro era, iba a decir creyente, pero era temeroso de Dios, y usamos más bien el vocablo de la época, ¿sí? Hay quienes piensan que no, pero sí, la Biblia dice que Jetro era sacerdote de Madián. Es decir, que él era de la línea de Abraham con su esposa Cetura. O sea que en ese sentido, Jetro era una autoridad, y al aceptar Moisés el consejo de él, de Jetro, denota algo muy importante, que Moisés se pone bajo cobertura, ¿sí? Se pone bajo cobertura. En este caso coincidió que era su suegro, ¿verdad? Porque entonces al rato vamos a decir, entonces, pastor, mi suegro es mi cobertura. No, en este caso coincidió, ¿sí? Ahora bien, otro aspecto importante es la protección espiritual de los pastores. El enemigo sabe que si logra herirnos, las ovejas se van a dispersar. ¿Cuánta gente, pastores, ha llegado a nuestras congregaciones por muchas causas? Porque su pastor los abandonó, porque su pastor cayó en algún pecado, porque su pastor los maltrató, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos pastores, somos el blanco principal de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es desarticular la iglesia. Esto es bien, bien importante entenderlo, saberlo, tenerlo presente. Y precisamente por esa razón necesitamos, pastores, cobertura, líderes, servidores, necesitamos estar bajo protección, para que vayamos entendiendo bien a qué me estoy refiriendo con el término cobertura. Pastores, somos pastores, sí, somos la cabeza, digamos, de la iglesia, aunque entendemos que la cabeza es Cristo principal, y debajo de Cristo, en términos eclesiásticos, pues viene a ser el pastor, ¿sí? Sin embargo, aunque eso es cierto, necesitamos a otro pastor encima de nosotros que constantemente esté ahí recordándonos el camino, guiándonos, ayudándonos, ministrándonos, aconsejándonos, que nos corrija, por supuesto, cuando sea necesario, como le dije hace un momento, y que siempre esté orando por nosotros. ¿Cuánto creen que eso es necesario, pastores? Ok, por eso es que no tener un pastor sobre el pastor, obviamente aquí ya está implícito el liderazgo, porque aquí no solo hay pastores, hay servidores, ¿sí? Entonces no piensen, no se está dirigiendo a mí. Por supuesto, está implícito, ¿no? Entonces, si yo digo que un pastor debe tener un pastor, pues con mayor razón un servidor en la iglesia pues debe tener un pastor, ¿no? Entonces, no tener un pastor sobre nosotros
nos coloca en un estado de vulnerabilidad muy peligroso. Y el primer punto que quiero notar es el siguiente: nadie está por encima de la necesidad de rendir cuentas. Nadie está por encima de la necesidad de rendir cuentas. Un error muy común es pensar que porque somos el pastor principal de la iglesia, pues no necesitamos rendir cuentas a nadie. Ese es un error común. Y esa es una de las razones de que muchas iglesias no funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque el pastor no rinde cuentas, el pastor no permite que se le cuestione de nada, el pastor no permite que se le exhorte, el pastor no se abre y no es aconsejado, no es ministrado, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Y necesitamos volver a leer nuestro texto, que es Hebreos 3:17, que dice claramente al principio del texto: obedecer a vuestros pastores. Y ya lo dije, bueno, nosotros los pastores somos ovejas, ¿no? Y aquí nosotros, bueno, tenemos la bendición, la dicha de tener un pastor. Los líderes que están aquí tienen a su pastor, que está aquí junto a ustedes. Los servidores de mi congregación, yo soy su pastor. Pero los pastores que estamos aquí de Casa de Adoración tenemos un pastor, que es nuestro pastor Chío Olivares, ¿sí? Y el Espíritu Santo a través de Hebreos dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Sujétense para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso. ¿Para quién? Para el pastor. Ok. Este texto, hermanos, fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo a cristianos judíos. Un poquito de feedback me está haciendo el micrófono. A cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y tentados a volver al sistema de gobierno judaico, es decir, a regresar al sistema de los fariseos. En este momento ellos ya conocían el sistema de gobierno en Cristo, que eran los pastores y los obispos. Entonces ellos ya sabían que ellos eran los responsables de su vida espiritual. Ya no era el sistema farisaico. De hecho, el Señor Jesús pues vino a confrontar la forma. A veces la gente dice: lo que importa es el fondo, no la forma. Pero no, nosotros pensamos que la forma habla del fondo, ¿no? Y el problema de los fariseos era la forma, porque el fondo estaba mal también. Entonces el fondo y la forma van de la mano, son una pareja importante que además da testimonio del ministro, del líder. Por eso es que cuando a veces decimos: Dios conoce mi corazón, mi respuesta es sí, pero no es suficiente. No es suficiente porque a veces usamos ese término para justificar malas actitudes, malos comportamientos, malas maneras de dirigirnos a las personas, de tratar a la gente, etcétera, etcétera. Y decimos: bueno, Dios conoce mi corazón. Pues sí, Dios conoce el corazón y sabe que el corazón anda mal, pero por fuera también dijo Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces nuestras obras, nuestra manera de ser, nuestro carácter reflejado es lo que avisa o da un mensaje de la condición del corazón, del pastor, del ministro. Entonces esto es lo que está pasando aquí en este momento, hermanos, ¿sí? El pueblo cristiano ahora entiende que el sistema de gobierno era en Cristo, a través de pastores, a través de obispos. Ahora ellos eran los responsables de su vida espiritual. Así que la instrucción en este capítulo de Hebreos pues cobra mucho sentido cuando el escritor dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos y no se quejen. Ok, teológicamente esto nos enseña que los pastores, en primer lugar, no somos dueños de las ovejas. ¿Cuántos pastores decimos amén? Lo entiendo. ¿Sí? No somos dueños de las ovejas. ¿Qué somos? Mayordomos. Un pastor es un mayordomo, es un cuidador. Eso somos. Somos mayordomos de Dios,
donde en realidad la cabeza, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Y es entonces a Él principalmente al que daremos cuentas de nuestras ovejas. Y eso también va para los líderes, ¿no? Porque a veces el pastor se esfuerza por atender bien, por tratar bien a las ovejas, pero por acá el liderazgo los trata mal y se enseñorea de ellas. Por eso es que ustedes deben de ir conectando que el mensaje es para pastores, líderes, servidores. Entonces, nosotros los pastores entramos en el sistema de gobierno espiritual que Cristo mismo instituyó aquí en la tierra, es decir, el de rendir cuentas a líderes espirituales que están encima de nosotros. ¿Hasta aquí vamos captando bien la idea de cobertura? Ok. Nuestra tarea, hermanos, es tan seria que un día rendiremos cuentas a Dios de la iglesia. Y eso lo hace ya muy serio, ¿sí? Ahora, yo como pastor voy a rendir cuentas de la iglesia, pero tenemos nosotros, lo vuelvo a repetir, los pastores, tenemos a un pastor encima de nosotros, que es el pastor Chuy, que está aquí con nosotros, y él también va a rendir cuentas a Dios de nosotros, los pastores de casa de oración. Por eso es que la obediencia y la sujeción no son un asunto opcional, son, digámoslo de esta manera, una protección para nosotros, los que estamos bajo cobertura, bajo autoridad. O sea, nadie, ni siquiera los pastores, estamos por encima de la necesidad de estar bajo autoridad. Nadie, ni siquiera los pastores, estamos por encima de la necesidad de estar bajo autoridad. ¿Ok? O sea, un pastor nunca puede decir, como yo soy el pastor, entonces yo mando, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que yo tenga que hacer, yo me mando solo. No, un pastor, conforme al gobierno en Cristo, como lo dije hace un momento bíblico, jamás pensaría de esa manera, sino todo lo contrario. El escritor de Hebreos usa una palabra, un verbo que es obedecer. Y esta palabra obedecer en el original significa dejarse persuadir y obedecer con confianza. Entonces noten que la idea de dejarse persuadir es la siguiente. Dejarse persuadir tiene una idea, es esta: luchar contra nuestros propios deseos o nuestros propios pensamientos para obedecer la instrucción del que ha sido puesto encima de nosotros. Eso significa obedecer. Otra vez, significa dejarse persuadir y obedecer con confianza. ¿Cuál es la idea? La idea es de dejarse persuadir en el sentido de dejar de luchar contra nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos para obedecer la instrucción del que ha sido puesto encima de nosotros. Eso en primer lugar, obedecer. Luego dice el escritor de Hebreos, sujetaos. ¿Qué significa sujetaos? Significa dos cosas: ceder y someterse voluntariamente. Eso significa sujetarnos, ceder y someternos voluntariamente. Y otra vez la idea de ceder es la de dejar de resistirse y simplemente obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Estamos hablando de cobertura o de estar bajo cobertura. Bueno, se entiende que si vamos a obedecer, lo primero que tenemos que obedecer pues es a Dios. ¿Cómo? A través de la enseñanza bíblica que nosotros recibimos. Entonces, un pastor tiene el deber, tiene la obligación, tiene el compromiso, tiene la responsabilidad de enseñar la Biblia, la palabra de Dios, correctamente para que su congregación se sujete voluntariamente y por amor a ese pastor, aunque sabemos que en muchos lugares pues la enseñanza ni es bíblica y de todas maneras la gente se sujeta, ¿no? Y se sujeta por muchas razones, porque dicen, pues porque él es mi pastor, porque él dice que yo me tengo que sujetar, porque si no me van a disciplinar, porque me van a correr de la iglesia, por esto, por aquello. Pero no estamos hablando de esos casos, estamos hablando de términos correctamente aplicados, bíblicos. Entonces, ceder es dejar de resistirnos y simplemente obedecer, ¿qué? La enseñanza bíblica,
o alguna instrucción que recibamos de parte de nuestra autoridad o cualquier cosa, porque se entiende que viene de parte de Dios a través de esa persona. ¿Quién es esa persona? Dice el texto: pastores y líderes, o yo pongo líderes. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Esta palabra pastores es la palabra griega ejoumenos, que significa esto es interesante, los que van delante o los que son los guías. Entonces el escritor de Hebreos dice: sujétanse ¿a quiénes? A los que van delante de ustedes, a los que son sus guías. O sea, el pastor, fíjense, esto es interesante, es importante, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, pero así es. El pastor no rinde cuentas a la oveja, ¿sí? El pastor no rinde cuentas a la oveja, porque no es el orden natural, ni siquiera por diseño. No, o sea, y si tú ves un rebaño y tú no ves que el pastor le pide permiso a la ovejita, ¿verdad? Para decirle: oye, ovejita, ¿me das permiso de llevarte al río a darte de beber? La ovejita ni lo va a entender, para empezar. Por eso es que el Señor, en su sabiduría, usa la imagen del pastor y de la oveja. No porque la oveja, o usted, el que es oveja, no entienda, sino para establecer un orden, un principio, porque todos entendemos, ¿sí? Tenemos inteligencia dada por el Señor. Tenemos discernimiento todos, porque tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que la obediencia tampoco es a ciegas. Aún cuando uno recibe órdenes, tenemos la libertad y el derecho de juzgar, de pensar, de analizar, de orar, ¿verdad? Y entender esa orden que se nos está dando, o esa enseñanza que se nos está impartiendo, porque también nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios de la obediencia que le damos al liderazgo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí, pero aquí el término pastores significa a los que van delante de ellos, a los que están guiando, y a eso se refiere el escritor de Hebreos, que hay que sujetarse y hay que obedecerlos. ¿Por qué debemos rendirles cuentas? ¿Por qué debemos sujetarnos? ¿Por qué debemos obedecerlos? El texto dice que hay una razón, hay dos o tres. Una de ellas es porque velan por ustedes, porque velan por vuestras almas. Y la palabra velar significa desvelarse, dice el texto, porque se desvelan y están en guardia constante a favor de ustedes. Por eso tienen que sujetarse, por eso tienen que obedecerles. O sea que la rendición de cuentas, que es nuestro punto, es básicamente una respuesta de amor hacia quien está cuidándonos, ¿sí? Es una respuesta de amor. Entonces no es decir: me voy a sujetar porque me tengo que sujetar, porque me están enseñando que me tengo que sujetar. Es como cuando el Señor le dice a la esposa que la mujer tiene que sujetarse a su marido. Entonces el Señor no le da una orden así como que te sujetas porque te sujetas, o aunque no quieras o aunque no lo entiendas. La sujeción de la mujer al hombre es por amor, ¿sí? Y es voluntaria, es exactamente igual. La sujeción de una oveja hacia su pastor debe de ser en amor. ¿Por qué? Porque entiende lo que el pastor hace por esa oveja. Se desvela por esa oveja, ora por esa oveja, intercede por esa oveja, ministra a esa oveja, exhorta a esa oveja, dirige a esa oveja, y todo lo que un pastor hace por el rebaño. Bueno, pero también nosotros, los que somos pastores, entendemos que estamos bajo esa cobertura y esa sujeción de nuestro pastor, porque nuestro pastor entendemos que hace exactamente lo mismo. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Yo le doy gracias al Señor por eso. Pero luego dice el escritor de Hebreos abajo algo interesante. Dice: porque ellos darán cuentas. Y esta palabra o esta frase, darán cuentas, significa que van a rendir un informe. Esto dice el original, un informe, escuchen, detallado como administradores. Y eso a mí, como administrador de mi congregación, pues la verdad sí me pone a temblar, ¿sí? O sea, yo le doy gracias a Dios que Él haya depositado su confianza en mí para ponerme a pastorear su rebaño, un rebaño aquí en la Ciudad de México, pero también tengo que contemplar esta otra parte de esa responsabilidad, de ese alto honor que Dios me dio.
Y es que un día voy a rendirle al Señor un informe detallado de cada uno de mis congregantes, de cada uno de mis servidores. Un servidor en su iglesia que está puesto al frente, digamos, al frente de Ujieres o al frente de esta área, un día el Señor también le va a pedir un informe detallado de su área, porque el Señor ha depositado su responsabilidad sobre el liderazgo. El pastor no hace el trabajo solo. Las hermanas que están al frente de la iglesia infantil, el equipo de damas, el equipo de jóvenes, de adolescentes, los de audio, los de video, los de sonido. Un día todos vamos a rendir cuentas detalladas de lo que el Señor puso en nuestras manos. Entonces eso es importante asimilarlo, porque esto nos lleva a desarrollar un trabajo con más cuidado, un trabajo con más celo, un cuidado con más santidad, con más amor, con más preocupación, con más vehemencia, con más orden, con más disciplina, con más entendimiento. Entonces, pastores, nosotros debemos reconocer que así como nosotros cuidamos a las ovejas, nosotros mismos necesitamos un pastor que cuide de nuestra vida. ¿Sí? Algunos tienen el concepto equivocado de que si le rinden cuentas a otro pastor pierden autoridad. Dicen, no, bueno, pues yo sí quiero la cobertura porque pues porque debo estar bajo cobertura. Otros, piensan más feo, ¿no? Decir porque me conviene esa cobertura. Entonces, pero al momento de recibir una instrucción o una exhortación o algo, entonces ahí es donde dicen, ay no, pero ¿por qué se mete con mi liderazgo si yo soy el pastor de esta iglesia? Entonces no hemos entendido a veces en su totalidad lo que significa ser pastor, que también, repito, es tener a otro pastor o incluso a otros pastores encima de nosotros. Entonces muchas veces el pastor entiende mal y dice, bueno, si le rindo cuentas o si permito que me diga, yo voy a perder autoridad. Y cuando un pastor o un líder piensa así, eso nos habla más bien de que hay orgullo en el corazón, ¿sí? De que dicen, no, bueno, es que pues quién es él o quiénes son ellos para que se metan. Hasta se jactan, yo voy a rendir cuentas a Dios de mi iglesia, de mi ministerio, y que nadie se mete. Y eso nos habla de orgullo. Rendir cuentas pues no tiene que ver con el orgullo, es lo contrario. Cuando rendimos cuentas, hermanos, nos ponemos bajo cobertura o nos ponemos bajo protección del propio orgullo, protección del propio error que podemos cometer en el desarrollo del ministerio. ¿Sí? Entonces, si un rebaño necesita un pastor, pues un pastor también necesita un pastor. Un pastor en cierta ciudad, este es un testimonio, un pastor en cierta ciudad que tenía muchos años de ministerio, pertenecía a un movimiento. Él pensó que podía tomar toda clase de decisiones sin consultar ni rendir cuentas a nadie. Su iglesia poco a poco se comenzó a fracturar al punto de tener divisiones. Tiempo después este pastor reconoció su error y dijo lo siguiente. Él dijo esto: cuando me sujeté y rendí cuentas, encontré descanso y dirección. No perdí autoridad, al contrario, gané protección. Y eso es justamente lo que nos está enseñando Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Sí? Que obedecer a nuestros pastores y ponernos bajo autoridad, bajo sujeción, bajo cobertura, realmente representa ponernos bajo protección. Ahora, aún los líderes bíblicos, hermanos, tenían supervisores. ¿Sabías eso? Aún ellos tenían mentores encima de ellos. Aún ellos tenían liderazgos que tenían que ver con las decisiones de ellos. Esto es interesante porque somos muy dados a tomar, cuando leemos la Biblia, somos dados a tomar lo que nos gusta o lo que nos conviene de los líderes bíblicos. Pero muchas veces cuando leemos que los líderes
vivían en sujeción y vivían bajo la supervisión de superiores, nos brincamos esa parte de la Biblia y decimos, no, eso no me gusta, eso no está padre, ¿sí? Pero o tomamos todo o no tomamos nada. Primera de Samuel, capítulo 3, no vamos a leer los 10 versículos, ustedes los pueden leer en su casa. Esto es para para poder abarcar un poco más de la enseñanza. Pero en 1 Samuel 3, del 1 al 10, ya sabemos que Samuel, cuando es pequeño, es un niño en el templo, él escucha la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Samuel, Samuel, ¿y qué es lo que hace? Él corre con su pastor, con su líder, con su sacerdote, porque él no reconoce que esa voz es de Dios. Él no está discerniendo que es Dios el que le está hablando, hasta que 3 veces el Señor le habla y Elí discierne y se da cuenta que es Dios el que está llamando a Samuel. ¿Y qué hace Elí? Lo instruye, digan conmigo, lo instruye. Y le dice Elí a Samuel, ok, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, Samuel, Samuel, entonces tú vas a responder, habla, Señor, o habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Qué está haciendo Elí con el futuro líder? Díganlo, instruyéndolo. Ok, en este episodio es interesante. Israel estaba en un tiempo de decadencia espiritual muy lamentable, porque el versículo 1 de este texto dice que escaseaba la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Escaseaba la palabra de Dios. Bueno, pues esto no es nuevo para ninguno de nosotros. A nivel mundial se vive esta misma escasez de la palabra de Dios. Ustedes saben que hoy se enseña de todo, menos de la palabra de Dios. Escasea la palabra de Dios en los púlpitos, escasea la palabra de Dios en las calles. Cuando hablamos de evangelismo, el evangelismo moderno a veces dice cada cosa que no tenía nada que ver con el evangelismo bíblico que nosotros leemos en las Escrituras. Si hablamos de profecía, pues ni se diga, ustedes saben todo lo que hoy se profetiza desde los púlpitos. ¿Por qué pasa eso? Porque escasea la palabra de Dios. Pero aquí es donde va a entrar en acción Samuel. ¿Quién era Elí? ¿O qué papel desempeñaba Elí? Díganlo ustedes. Correcto, Elí era el sumo sacerdote, pero además era el juez de Israel. Es decir, que Elí era el representante máxima de la autoridad espiritual en Israel en ese momento. Samuel, aunque estaba siendo llamado por Dios, la realidad es que era un aprendiz en el templo. Y ser un aprendiz en el templo no es nada malo, ¿verdad? Qué bueno, porque nadie sabemos lo que hoy sabemos si no fue porque alguien nos enseñó lo que hoy sabemos o alguien nos ministró de alguna de otra manera, un consejo, una exhortación, una experiencia, algo. Bueno, Samuel en este momento, él es un ministro o un hombre llamado por Dios nuevo, aprendiz. ¿Cuántos seguimos siendo aprendices? Ok, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas, hermanos, que ignoramos. Muchas veces todavía, como dicen por ahí, se nos hace bolas el engrudo. No sabemos resolverlas, no sabemos manejarlas. Decimos una cosa por otra, nos equivocamos, erramos, nos confundimos, enseñamos mal. ¿No es cierto que nos pasa? Porque somos aprendices y qué bueno es tener ese espíritu de aceptar que nunca vamos a dejar de aprender. Yo creo que el día que pensamos que ya sabemos todo y que ya no tenemos necesidad de estar bajo cobertura de un pastor, ahí realmente empieza nuestra caída, nuestro fracaso. Ahora noten esto, en la tradición hebrea los jóvenes aprendían de ancianos en un sistema de discípulo maestro, donde el mentor transmitía 2 cosas al alumno: experiencia y autoridad. Escuchen lo que el anciano y maestro le transmitía al alumno: experiencia y autoridad.
Ahora, yo te pregunto, la verdad, ¿reconocemos que nos falta experiencia en el ministerio, sí o no? A ver, levante su mano el que dice que sí. Bueno, bájela. Hay 2 que 3 no, hay que juntarnos con ellos al rato. ¿Reconocemos que nos falta experiencia? Sí. ¿Reconocemos que nos falta autoridad también en ciertas áreas del ministerio? Ok, si lo reconocemos, creo que vamos bien. Ahora escuchen esto. El llamado profético de Samuel no anulaba la necesidad de dirección humana. Esto es importante, porque Dios lo había llamado para ser el profeta y fue uno de los más grandes profetas de Israel. Ustedes lo saben. Él llegaba a una ciudad y cuando se enteraba el rey, el líder, le decía a sus enviados, a sus mensajeros, a sus guardias: antes de que entre Samuel, vayan, acérquense y pregúntenle si viene en paz o viene en guerra. Porque sabían que Samuel traía la palabra de Dios, a veces la espada desenvainada, y él era un hombre respaldado por Dios. Pero aquí estamos viendo un poquito su caminar, ¿sí? ¿Cómo decir? Su ABC de Samuel. Entonces, no porque Samuel fuera un profeta, cuando él se dio cuenta de eso, no significa que anulaba la necesidad de ser pastoreado, de ser liderado, de dirección humana. Es verdad que Dios le habló directamente al profeta Samuel, sí. Dios le habló con una voz audible, por supuesto que sí. Pero Elí lo mentoreó, Elí lo enseñó, Elí lo dirigió. Y no nos vamos a meter mucho con Elí. Ustedes saben también la decadencia de Elí y de sus hijos. Sin embargo, el sacerdote o el sumo sacerdote en turno, el hombre de Dios, como vemos también al rey Saúl, que era un hombre que quería matar a David, que tenía un mal corazón, y sin embargo cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dijo: no, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí había un respeto a la autoridad, y también había un respeto a la autoridad de parte de Samuel para Elí, a pesar de que cuando Samuel creció, oía y se daba cuenta de lo que la gente opinaba de Elí, y no solo de él, de sus hijos. Bueno, no vamos a hablar de Elí. Entonces, estamos hablando de cómo Dios le habla a Samuel en el ministerio, lo llama, pero eso no elimina la necesidad de ser mentoreado por un hombre que era Elí. Es cierto, si ya lo aplicamos a nosotros, es cierto que Dios nos habla de manera individual. ¿A cuántos Dios les habla? A mí Dios me habla, y yo sé que a ustedes también Dios les habla, sí. Pero tenemos que reconocer que aunque Dios nos hable de manera individual, nos falta experiencia, nos falta la sabiduría o más sabiduría para entender muchas veces aquello para lo cual Dios nos llamó, que es el ministerio, es el servicio, y que Dios nos quiere hablar a través, o nos va a hablar, mejor dicho, a través de nuestros superiores. No sé si aceptes eso. O sea, yo digo: Señor, tú me llamaste. Señor, a mí Dios me ha hablado muchas veces de manera individual, de muchas formas. Yo sé que igual a ustedes. Sin embargo, me he topado muchas veces con mi inexperiencia, con mi inmadurez, con mi falta de sabiduría en ciertos temas, en ciertos momentos, en ciertos casos, como pastor. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, necesito la sabiduría de Dios, pero si estamos hablando de la sujeción y de la cobertura, aceptar y entender que muchas veces Dios a mí no me va a hablar de forma sobrenatural, aislado de autoridades o de superiores, a decirme así, 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 sino que me va a hablar a través de ellos. Y yo debo aceptar esa realidad, que más allá de una realidad es una verdad bíblica, y que también es un principio bíblico, ¿sí? Porque a veces somos renuentes, ¿no? Y decimos: ay, pero ¿por qué me dijo él si a mí Dios me habla? Bueno, Dios le habló a Samuel a través de Elí, el sumo sacerdote, a un muchacho que le faltaba experiencia como nos falta experiencia a nosotros, a un muchacho que le faltaba sabiduría como nos falta sabiduría a nosotros. Yo en lo personal, hace unos 12 años, tuve un sueño donde veía que la iglesia había mucha gente, pero junto con la gente empezaba a haber mucho desorden, ¿sí?
y yo me despierto y le digo a mi esposa, oye, soñé que había mucha gente, pero había mucho desorden. Entonces yo pude haber venido el domingo y hacer una junta de servidores y empezar a regañar a todos. Oigan, que Dios me habló, que hay un desorden y que pórtense bien y que bola de desordenados, ¿verdad? Pero no lo hice. Entonces yo dije, bueno, Dios me quiere hablar. ¿Qué me quiere decir el Señor? Y estuve orando y estuve orando y estuve orando, y el Señor habló a mi corazón y me dijo, pues pregúntale a tu pastor, yo te voy a hablar a través de él. Entonces me esperé unas semanas que había un evento y le platiqué a mi pastor, Chuy, le dije, fíjese que tuve este sueño, había mucha gente en la iglesia, pero había mucho desorden. ¿Qué cree que quiera decir? Y me dijo, está bien fácil, así me dijo. Está bien fácil. No, pues sí, dije, para usted, ¿verdad? Pues a ver, ya, suéltela. Me dijo, mira, lo que Dios te está diciendo es que le quiere dar un crecimiento a tu iglesia, pero no estás en la capacidad de poder administrar ese crecimiento. Le va a pasar a tu iglesia lo que le pasó a la iglesia de los Hechos. ¿Se acuerdan? Que había desorden y que tuvo que formar diáconos para que ellos empezaran a administrar la iglesia, atendieran a las viudas, etcétera, etcétera. Y dijeron los apóstoles, porque no está bien que nosotros descuidemos la oración y el estudio de la palabra por atender esta situación. Me dijo, entonces, prepara diáconos, prepara ancianos en tu iglesia. Con el tiempo vas a ver que el Señor va a dar el crecimiento, pero va a ser un crecimiento ordenado. Dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Dije, sí estaba bien fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pensé yo? Bueno, porque Dios quería que yo fuera con mi pastor, ¿sí? ¿No creen ustedes que Dios podía haberme dicho eso? Sí, sí podía, simplemente no quiso, porque el Señor quería enseñarme también muchas cosas, ¿sí? La necesidad del pedir consejo, de la cobertura, de la sabiduría que Dios le ha dado a él, de la experiencia, muchas cosas que también muchos de ustedes lo han experimentado cuando se acercan y platican con él. Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones de Zoom de los lunes, ustedes son testigos que yo siempre en las clases les cuento un montón de testimonios y anécdotas y consejos que el pastor a mí me da, y yo les digo, miren, una vez el pastor me dijo esto, y una vez me dijo esto otro, y una vez me dijo así, y le digo, bueno, aplíquenlo. Dios podía y puede hablarnos de forma individual, pero Dios quiere enseñarnos este principio. Amén. Y tenemos que decir, pues sí, Señor, o sea, yo recibo lo que viene de parte de ti a través de mi pastor. Pues eso es lo que pasó con Samuel. Así Dios usó a Elí para guiar a Samuel en cómo debía responder al llamado de Dios. Entonces, hermanos, ¿Samuel tenía un llamado directo de Dios, sí o no? Sí, pero necesitó a Elí para discernir la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que tú y yo podemos tener un llamado genuino, muy bonito, muy poderoso. Dios nos va a ungir, Dios nos ha ungido. Podemos, hermanos, tener dones espirituales. Sin embargo, requerimos supervisión, requerimos mentoría. Nadie puede desarrollarse sin aceptar ser enseñado. El liderazgo bíblico nunca fue aislado. Siempre se formó bajo alguien, siempre. Cuando la Biblia dice en este texto, el joven Samuel, ¿se dan cuenta que usa ese término? El joven Samuel, ¿sí? Significa un muchacho, un aprendiz. El joven Samuel, un aprendiz. ¿Qué indica? Dos cosas: dependencia y etapa de formación. Dependencia y etapa de formación. Samuel estaba en esa etapa de dependencia y etapa de formación. Él no podía en ese momento levantarse y empezar a profetizar a Israel y hacer sus reuniones. No. Él dependía ¿de qué? De su cobertura, que era el sacerdote Elí. Y él estaba en una etapa de formación donde lo que el hombre que tenía la experiencia, ¿sí?, le iba a enseñar, y él tenía que ponerse bajo autoridad. Muchos aquí son muchachos en el ministerio, me incluyo.
Yo, muchachos en el ministerio, no de edad, aunque también. Yo tengo 22 años de pastor y 39 años sirviendo a Dios. El próximo año cumplo 40 años sirviendo a Dios. Pero 22 años en el pastorado, y yo todavía me considero un muchacho, porque cuando a veces le pregunto al pastor Chuy, oiga pastor, ¿qué haría? Una vez me acuerdo en el avión, le digo, oiga, le quería preguntar algo, dime. Y le empecé yo a hablar y a hablar y a hablar. Creo íbamos a Paraguay y cuando volteé estaba dormido. Y le digo, oiga, se quedó dormido, ni me hizo caso. No, me dormiste, me dijo. Y ya me quedé así. Y me dice, a ver, ¿qué? Le digo, no, ya nada, le digo. No, ya nada. Y me dice, me dormí para que aprendas a descansar en Dios. Dije, bueno, ya aprendí otra, dije. Me río porque luego yo se las aplico a mis hijos, ¿verdad? Que me dicen, oye, te estoy hablando y ni me haces caso. No, sí te estoy haciendo caso, pero es para que tú desarrolles tu lenguaje y que hables. Bueno, entonces, ¿verdad que somos muchachos en el ministerio? Sí, aunque seamos grandes de edad, a eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que reconocemos que necesitamos formación. Y si reconocemos que necesitamos formación, implícitamente estamos reconociendo que necesitamos un mentor, que necesitamos estar bajo la autoridad de nuestros pastores, que necesitamos ponernos bajo cobertura. Ya estamos entendiendo mejor el término de cobertura, ¿no? ¿Sí? Luego dice que Samuel, fíjate, es interesante, no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, aún no tenía experiencia personal en oír la voz divina, la voz de Dios. Conocía de Dios, por supuesto, vivía en el templo, oía a su pastor enseñar y predicar y dirigir al pueblo, pero no tenía él un trato íntimo con Dios. ¿Qué pasó? Dice el versículo que entendió Elí que era Dios hablándole a Samuel. Y esta palabra entendió significa en el original discernió. Elí discernió y comprendió que Dios le estaba hablando a Samuel. O sea, Elí tenía toda la madurez que Samuel aún no tenía, porque Samuel no identificaba, no discernía. Dios le hablaba y él iba con su pastor y le decía, dime pastor, ¿qué necesitas? No, yo no te hablé, vete a dormir. Y otra vez, Samuel, Samuel, ¿qué pasó pastor? ¿Qué necesitas? Que no te hablé, vete a dormir y déjame dormir. Y por tercera vez, y no discernió, pero Elí sí discernió. Dijo, le entendió que era Dios. Entonces Elí tenía la madurez que Samuel no tenía todavía. Por eso es importante reconocer que nos falta madurez espiritual en el ministerio, ¿sí? Y que no podemos decir o pensar, ostentar o presumir que ya sabemos todo. No, hermanos, eso es orgullo, ya lo dije al principio. ¿Qué hizo? Que entonces lo que hace Elí es que le enseña a Samuel y le dice, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vas a responder así, habla Jehová porque tu siervo oye. Ahora, esta respuesta era la forma, esto es interesante, era la forma y la fórmula de responderle apropiadamente a Jehová en esa época. Era demostrarle una obediencia total a Dios. O sea, el hecho de que Elí le dice a Samuel, le vas a responder, habla Jehová porque tu siervo oye, no es nada más decirle, mande Señor,
No, le vas a responder como le responde un siervo de Dios al Dios que lo está llamando. Era la manera correcta, era la forma correcta, o era la fórmula, no entendamos bien la fórmula, ¿sí? El concepto, el vocablo correcto de la época. Habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces Samuel jamás habría aprendido esto si Elí no se lo enseña, ¿verdad? Y hay cosas, hermanos, en el ministerio que Dios nos va enseñando en el camino. Dios nos va enseñando en el camino, pero hay otras que solo las aprendemos cuando estamos bajo cobertura, bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo dije que yo tenía tantos años y alguien diría, 39 años en el ministerio y ¿no sabías esto? Pues sí, no lo sabía. ¿Por qué? Porque no es por el tiempo a veces que uno aprende todo, aunque el tiempo nos da experiencia y nos da sabiduría, correcto. Pero al yo estar bajo autoridad, entonces hay cosas que yo aprendo que necesito aprender para el ministerio, los servidores también y los pastores. Por eso es importante estar bajo cobertura. Por eso el tema del congreso se llama, ¿cómo se llama? Obediencia y sujeción de un pastor. Amén, pastores. Ahora, un pastor y un líder sin mentoría corre el riesgo de confundir su voz interior con la voz de Dios y cometer graves errores. A veces pensamos que es Dios hablándonos y no es Dios, es el corazón. Por eso a veces cuando alguien en la congregación dice, pastor, tengo una palabra de parte de Dios, ¿puedo subir a darla? Mi respuesta es no. Primero me la vas a dar a mí y yo la voy a oír y la voy a discernir. Y si yo veo que es de Dios o tengo el discernimiento, la aprobación de parte de Dios, pues ya te digo que la des. O yo me subo y la doy, o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas confunden su voz interior con la voz de Dios, y para eso está el pastor. Y los pastores también muchas veces confundimos nuestra autoridad, ¿sí?, con autoritarismo. Confundimos lo que el Señor nos ha puesto, ese llamado, esa unción, y comenzamos a enseñorearnos de la gente, a hablarles mal, a tratarlos mal, a pastorear la iglesia de una manera muy personal, muy individual, muy subjetiva. Y para evitar eso necesitamos ir con nuestro pastor y decir, está pasando esto en mi iglesia, tengo esta situación, tengo este plan, está sucediendo esto, ¿qué hago? ¿Qué haría? ¿Qué consejo me puede dar? Para precisamente no incurrir en yo decir algo que era mi voz interior y no era la voz de Dios. Yo prefiero preguntar que estarme equivocando todo el tiempo y ser tropiezo para la gente. Digo, por eso es que mejor que digan eres bien preguntón a que digan no preguntas nada y por eso todo el tiempo te estás equivocando. Y eso es con los servidores y eso es con los pastores también. Nosotros en las clases de los lunes yo siempre les digo eso, mejor preguntar que estarnos equivocando. Y a veces me arrojan preguntas de casos que yo mismo no he vivido y yo les digo, denme una semana, lo voy a consultar con el pastor Chuy y cuando tenga la respuesta yo les mando un mensajito. ¿Por qué? Porque hay que reconocer esa necesidad que en el camino el Señor, a través de la sabiduría y de la cobertura, de la experiencia y tantas cosas, el Señor nos va a hablar a nosotros para que a su vez también nosotros enseñemos eso a los demás. Amén. Un joven pastor en cierto país comenzó su ministerio con mucho entusiasmo, pero sin buscar consejo. Nunca buscó mentoría de algún pastor experimentado. Él mismo dice que tomaba muchas decisiones impulsivas que dañaron mucho a la congregación. Más tarde, este joven entendió que necesitaba acercarse a un pastor mayor que él, con más experiencia, con mayor conocimiento, que lo guiara, lo corrigiera y le enseñara a esperar la voz de Dios antes de actuar, y así lo hizo. Él mismo dijo años después, yo tenía llamado, pero no tenía dirección.
Fue hasta que tuve un mentor que aprendí a oír y obedecer a Dios con claridad. ¿Sí? Con claridad. Entonces Samuel nos enseña, hermano, que el llamado en realidad se fortalece cuando estamos bajo cobertura. Si el profeta Samuel necesitó a Elí, pues nosotros también necesitamos supervisión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante la cobertura? Porque eso evita la soberbia espiritual. Eso evita la soberbia espiritual. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en el pecado de la soberbia espiritual. Ninguno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado a líderes, a pastores decir: bueno, me salí de la cobertura porque ya no la necesito? Creció mi iglesia, tengo tantos seguidores en YouTube, ahora ya me invitan a predicar a otros países, entonces ya no necesito cobertura, ya no necesito un pastor. Ahora yo puedo ser pastor de pastores, dicen. Bueno, así pensó Luzbel y se hizo diablo. Así pensó Luzbel. Dijo: bueno, soy hermoso, un querubín, protector, se ve que soy bien especial delante de Dios por el día de, ¿se acuerdan todo lo que hizo el Señor para el día de su creación de Luzbel? Wow, dijo, bueno, pues tal vez él pensó: no necesito a Dios, y se convirtió en diablo. ¿Qué significa diablo? Satanás significa adversario, ¿no? Pero diablo significa débil. Débil, o sea, debilitó su llamado, debilitó su ministerio hasta que cayó, o más bien hasta que el Señor lo desechó. Estamos entendiendo, ¿verdad? No necesita aplicación. ¿Qué dice Proverbios 11:14? Proverbios 11:14. Dice así, dice, donde no hay dirección, pero hay que resaltar esto, sabia. ¿Sí? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad o hay sabiduría. Vamos a leerlo todos en voz alta. Donde no hay dirección, ahora digan sabia. ¿Qué va a pasar? Caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Bueno, ustedes saben que la mayoría de los proverbios fueron compilados cuando Salomón necesitaba sabiduría práctica para gobernar, como nosotros hoy la necesitamos. Necesitamos sabiduría práctica, no solo teórica. En la época bíblica, la sabiduría se entendía como temor de Jehová. Ustedes ya lo saben, en Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que buscar consejo, fíjense, cuando se escribe este proverbio, buscar consejo era una señal de piedad. ¿Entienden eso? O sea, no todos buscaban consejo. ¿Quiénes eran los que buscaban consejo? Díganlo. No. Dije que buscar consejo era señal de piedad. ¿Quiénes buscaban la consejería? Los piadosos. Los piadosos. Buscar consejo en la antigüedad, te estoy narrando un poquito el contexto de esa época, no era señal de débiles, de debilidad. ¿Sí? Muchos no piden consejo por orgullo. Y no pedir consejo o no contar o no pedir ayuda, administración, es señal de orgullo. Las cosas van mal y te digo algo, van a ir peor. De verdad, porque la Biblia no se equivoca, los equivocados somos nosotros. Y la Biblia dice que es en la multitud del consejo que se afirma la sabiduría. Entonces, si nosotros por pena, por orgullo, por vergüenza, por el qué dirán, no pedimos consejo, entonces esa iglesia está destinada al fracaso total. Una vez
Le pedí un consejo al pastor Chuy de los muchos que le he pedido y aprendí este principio. Ahora digo muy sencillo, ¿verdad? Pero estoy igual que hace rato, ¿no? Y me dijo, mira, el consejo es este y este. Vas a hablar con esa persona, ok. Me dijo, te voy a decir dos cosas. Número uno, la oveja está obligada a obedecer, porque para eso es oveja y tiene un pastor y está pidiendo consejo. Esa es la obligación de ellos. Tu obligación es dar el consejo, pero cada quien decide. ¿Ok? Entonces, me ayudó mucho ese consejo porque nosotros a veces queremos como cambiar a la gente o que la gente haga lo que nosotros le decimos, pero nuestro trabajo termina hasta donde le damos el consejo sabio y la persona toma su propia decisión. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo ya descanso en ese consejo y yo digo, bueno, yo le voy a dar el consejo lo más sabio que pueda hacerlo, con la argumentación bíblica más nutrida que yo pueda hacerlo, con un contexto de oración y de ruego al Señor para que el Señor haga la obra, esperando que esa persona obedezca y dé una respuesta. Pero si no lo hace, pues tampoco, entonces yo me voy a deprimir o me voy a desgastar más allá de lo que a mí me corresponde. Entonces es interesante porque muchos no piden consejo por orgullo. Muchos pastores dan consejo sin haber pedido primero consejo y se equivocan en el consejo que dan. Más adelante lo voy a decir, es una cadenita esto, hermanos. En la monarquía antigua, los reyes tomaban decisiones con un consejo de ancianos, pero ignorar el consejo era visto como orgullo y llevaba al desastre. ¿Como quién? Como Roboam, ¿se acuerdan? Que no escuchó el consejo de los sabios de parte de Dios y gran parte del pueblo lo rechazó como rey. Solo gobernó una parte, se dividió su reino. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra seguridad como pastores no se basa en nuestros dones. Nuestra seguridad como pastores no se basa en los éxitos que como iglesia hayamos alcanzado. ¿Sí? Nuestra seguridad se basa en nuestra humildad de rodearnos de buenos consejeros y de estar bajo cobertura. Entonces, si como líderes o pastores nos resistimos por orgullo a rendir cuentas, a pedir consejos, pues nos exponemos a caer y junto con nosotros nuestra congregación. Aquí en este texto de Proverbios que dice donde no hay dirección, esta palabra dirección literalmente habla de cuerdas del timón de un barco. Cuerdas del timón de un barco. La idea es que el ministerio necesita la dirección de un experto para no naufragar. ¿Cómo debe ser esa dirección? Abajo en el proverbio dice sabia. Sin dirección, sabia, dice el proverbio, ¿no? ¿Cómo debe ser esa dirección? Sabia, es decir, de una persona que sabia. Y sabia aquí significa sabiduría práctica y que esa persona tenga buen discernimiento o buen entendimiento del tema, del problema, de la situación. ¿Cómo obtenemos esa sabiduría práctica y buen discernimiento? El proverbio lo dice, a través de consejeros. ¿Qué significa consejeros? En el original, asesores reconocidos por su experiencia, que indica pluralidad de voces, no solo un consejero. A veces nos quedamos solo con el consejo de uno, o sea, con quien nos llevamos bien, ¿sí? Y no vamos muchas veces con nuestra autoridad. Y decimos, yo le voy a pedir consejo a aquel porque me cae bien, porque la llevamos muy bien, porque somos amigos. Error. ¿Cuál es el resultado? Si lo hacemos como dice el proverbio, con un consejero sabio o en la multitud de consejeros sabios, dice el proverbio, dice el proverbio, hay seguridad.
Hay seguridad, y hay seguridad significa hay victoria. ¿Cuántos quieren victoria en sus congregaciones? Todos queremos victoria en nuestro liderazgo, en nuestro servicio. Bueno, Roboam tuvo un reinado trunco por despreciar precisamente el consejo sabio de los ancianos. Y muchos pastores truncan sus ministerios por lo mismo, pero eso se llama soberbia y orgullo. Entonces, un pastor y un líder debe cuidarse de la soberbia de decir: yo sé todo, yo decido todo, a mí Dios me llamó y yo soy el mero cachuchero de mi iglesia. No, el consejo, hermanos, de nuestra autoridad es una protección contra el error y la caída. Una vez escuché a un pastor dar un testimonio y él decía que decidió emprender un proyecto de construcción en el templo. Pero él no quiso pedir consejo a nadie. Entonces las cosas no le salieron bien. Comenzó a pedir prestado por todos lados, a hermanos, a los bancos. Comenzó a hacer rifas de cosas. Y al final dice: no llegué ni a un cuarto del proyecto que yo tenía planeado. Dijo esto: me endeudé gravemente, y cuando la iglesia se enteró, se enojaron mucho conmigo y sufrí una división. Este golpe, dice este pastor, me hizo reconocer que si hubiera pedido consejo, me habría ahorrado lágrimas y deudas. Amén. ¿Verdad? Cuando estábamos comprando esta iglesia, mi papá tenía un auto antiguo muy bonito y me dijo: te lo regalo. Me dijo: haz de él lo que quieras, véndelo para que saques para la iglesia. Entonces, hagan cuenta que yo andaba como Roboam y le pedí consejo a un joven, y ese joven dijo: rífalo, de a tanto por tantos sacas tanto. Y yo dije: qué buena idea. Y le hablo: pastor Chuy, ¿cómo ve? Voy a rifar una carcachita, ¿no quiere un boleto? Ay, casi le dije: ¿no me compra un boleto? No, y le dije: ¿cómo ve? Y me dijo: ni se te ocurra. Uy, qué bueno que le pedí consejo, ¿verdad? Ya se me había ocurrido. Y no lo hice. ¿Y qué creen? Que a las semanas llega mi hermano a mi casa y me dice: ya me enteré que mi papá te dio la carcachita y es mía, me dijo. Y era de él. Imagínense si le he vendido. Qué bueno que pedí consejo, ¿verdad? Dije: no, ya lo hubiera regado, ya mi hermano ya le habría tenido que pagar el carro, y yo creo que de todas maneras esto no se hubiera logrado, porque esas no son las formas de Dios. Creo que la forma de Dios es fe, es tener fe en que si Dios te llamó y Dios te dijo que lo hagas o que compras o que construyas, créele a Dios. Ve pidiendo consejo, créele a Dios y que se afirmen tus proyectos. Amén. Bueno, vamos avanzando, ya casi termino. Cuando un líder se sujeta a su pastor y un pastor se sujeta a su pastor, conserva el orden de autoridad establecido por Dios. Importante. Cuando un líder se sujeta a su pastor y un pastor se sujeta a su pastor, conserva el orden de autoridad establecido por Dios, que está en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Sí, le está hablando al matrimonio, pero ahí está el principio. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un orden de autoridad. ¿Lo alcanzaron a ver? Déjenme contarles esto. Los corintios eran una iglesia que abundaba en los dones espirituales, ya sabemos, pero también eran cristianos muy desordenados, empezando por sus líderes. Así que Pablo se da la tarea de escribirles para corregir su entendimiento acerca del orden de autoridad de Dios en la iglesia. En la sociedad grecorromana,
Las jerarquías familiares y sociales eran claras: padre sobre hijos, amos sobre siervos y jefes militares sobre soldados. Por eso Pablo escoge este ejemplo conocido para explicar el orden espiritual. También Pablo usa la teología para enseñarles que el principio de autoridad no es humano, sino divino. Les dice a los corintios que la Trinidad misma muestra orden, porque el Hijo se somete al Padre. Ya leímos, Dios es la cabeza de Cristo, obvio, sin perder igualdad en divinidad. ¿Qué es lo que teológicamente Pablo está enseñando a los corintios aquí? Que el orden de autoridad viene de Dios mismo. Cristo siendo Dios, ¿cuántos creen que Jesús era Dios también? Nunca dejó de ser Dios, ¿ok? Entonces Pablo enseña esto, que Cristo siendo Dios se sometió al Padre. Entonces, ningún líder puede considerarse independiente, porque ni Cristo, que era Dios, resistió o quedó excluido a este orden de sujeción. Entonces, el pastor sí o sí debe tener una cabeza sobre él. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad se valida en la sujeción al orden divino. Entonces, un pastor sin cobertura, ¿qué está haciendo? Rompiendo el diseño de Dios. Y al romper ese diseño, exponemos a nuestra iglesia al desorden. Y hoy hay muchas iglesias desordenadas. Entonces, la iglesia de un pastor se nota, la iglesia de un pastor sujeto se nota o no. Sí, ¿en qué? En el orden, en la disciplina que hay en esa iglesia. Pero la de un pastor que es insujeto es justamente lo contrario. Se nota en que es una iglesia desordenada, es una iglesia insujeta. Hay ocasiones en que los pastores enfrentan situaciones difíciles en su ministerio, ataques, tentaciones, incluso caídas. De eso voy a hablar mañana. Pero si esos pastores no han vivido bajo sujeción de otro pastor, difícilmente salen adelante. A diferencia de un pastor que ha estado sujeto a un concilio, a un pastor, a un líder, sale fortalecido, sale restaurado. ¿Por qué? Porque sujeción significa protección. Amén, hermanos. Y por último, los líderes y pastores necesitamos disciplina, necesitamos corrección y necesitamos exhortación. ¿Cuántos dicen amén aunque no nos guste? Amén. Necesitamos disciplina, corrección y exhortación. Segunda de Timoteo 4:2. Pablo le escribe a su discípulo amado, verdadero hijo en la fe, lo llama, y le hace un encargo. ¿Cuál es el encargo que le hace? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok. Esta carta fue escrita por Pablo desde la cárcel en Roma, poco antes de su martirio, de su muerte. Los estudiosos dicen que es su testamento espiritual para Timoteo. La iglesia enfrentaba situaciones como las que enfrentamos muchas veces. Había herejías, falsas doctrinas y maestros que acomodaban la verdad a conveniencias personales. Timoteo tenía una tarea muy difícil. ¿Cuál era esa tarea? Debía confrontar a esos falsos maestros con firmeza. El ambiente grecorromano estaba saturado de filosofías, retórica y religiones. Así que el desafío para Timoteo pues era un gran desafío, no era pequeño. Timoteo debía predicar la palabra con toda claridad. Timoteo tenía que corregir. Timoteo tenía que exhortar. Timoteo tenía que confrontar. Tenía que reprender. Esa era parte de la teología sana que Pablo le está enseñando a Timoteo. No sé si estamos captando la idea de Pablo, hermanos.
Entonces, ¿qué quiero decir? Si los pastores tenemos la tarea de corregir al pueblo, pues con mayor razón nosotros también necesitamos a alguien que nos corrija. ¿O no? Por supuesto que sí. Si nosotros tenemos la tarea de exhortar al pueblo, con mayor razón nosotros necesitamos a alguien que nos exhorte y que nos diga a alguien cuando estamos haciendo las cosas que están mal. No sé si aceptamos esa parte. ¿Sí? ¿Vamos a dejar que nos exhorten cuando sea necesario? A ver, líderes, ¿vamos a dejar que su pastor los exhorte cuando sea necesario? ¿Ya oyeron, pastores? Ahora, pastores, oigan, líderes, servidores, pastores, ¿vamos a dejar que nos exhorten, que nos redargullan, que nos confronten cuando sea necesario? ¿Sí o no? A ver, pastores. Eso. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el orden divino, es lo que estamos enseñando. ¿Sí? Un pastor que se sale de ese orden, ¿sabes en qué se convierte? En un juez de todos. Y nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Y Él es el justo juez, Él es el único que puede juzgar con justo juicio. Claro, Él nos da su sabiduría. ¿Sí? Entonces tenemos que, como dice el dicho, flojito y cooperando, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, ya estoy terminando, redarguye, número 1, que significa convence, mostrando el error y confronta con la verdad para producir arrepentimiento. Punto número 2, reprende, que significa amonesta con autoridad para frenar el pecado antes de que avance. Número 3, exhorta, paracaleo, que significa anima, consuela, llama a la obediencia, incluye ternura y firmeza en tu exhortación. Y también le dice, hazlo con paciencia y doctrina. ¿Qué significa? Que la corrección no es arbitraria. ¿Sí? No es aquí yo mando porque yo soy el pastor y te guste o no te guste, no. Dijo Pablo, con doctrina, pero también con paciencia. Cuando dice exhorta es con ternura, es no arbitrario, sino constante, pero fundamentada en enseñanza bíblica y con gracia. Wow, entonces, si Timoteo, que era un discípulo directo del apóstol Pablo, pues tuvo que aceptar esta exhortación, pues ninguno de nosotros estamos exentos de ser también corregidos igual. O sea, la corrección nos ayuda a darnos cuenta que no somos infalibles. Amén, hermanos. Nos damos cuenta, a veces se acercan con nosotros, dicen, es que cuando ya íbamos de regreso, pastor, en la camioneta que rentamos, el pastor ahí habló y dijo, bueno, eso dijo el pastor, pero yo aquí soy su pastor. O sea, dando a entender, él se equivocó, yo lo que hago y cómo manejo las cosas, así son. O sea, se sienten infalibles y todo lo que venimos a recibir es como que lo agarramos y lo tiramos a la basura en lugar de que haya traído un fruto abundante. Y termino con esto. Un pastor en cierto país en Centroamérica, él mismo testifica que comenzó a predicar mensajes cada vez más centrados en motivación personal que en la Escritura. Afortunadamente para él, su pastor lo llamó y le dijo, estás olvidando la centralidad de la Escritura. Tienes que corregir ahora mismo antes que sea demasiado tarde. Dice este pastor, aunque al inicio me dolió, pero obedecí. Con el tiempo reconocí que esa corrección me salvó de desviar a mi iglesia hacia un evangelio falso. Dice este pastor, hoy agradezco públicamente a ese pastor porque me exhortó a tiempo. Amén. Entonces, este texto de Timoteo pues nos enseña que la corrección y la exhortación son esenciales, tanto para la iglesia como para nosotros los pastores. Pero para aceptar eso, ¿qué necesitamos? Humildad. Es la única manera de mantenernos fieles al evangelio. Amén, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana por su palabra. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar brevemente y voy a darle el paso a nuestra pastora Vicky al terminar esta oración, que ella tome este lugar. Cierren sus ojos, por favor, y díganle: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu enseñanza, este tema que has traído a nuestras vidas, la necesidad de cobertura. Señor, gracias por cubrirnos. Gracias, Señor, por ser tú nuestra cobertura divina. Gracias por ser tú, Señor, el que nos tienes debajo de tu abrigo, debajo de tu cuidado, debajo de tu poder. Señor, sabemos que tú nos cubres, que tú nos cuidas y queremos permanecer ahí. Pero también queremos reconocer, basados en esta enseñanza, que tú has puesto pastores sobre nosotros. Me estoy dirigiendo a líderes y a pastores. Señor, gracias porque nos tienes protegidos a través de un cuidado en muchos sentidos, Señor. Ese cuidado viene a través de la consejería, a través de la exhortación, a través de la corrección, a través de la conversación. Señor, ese cuidado viene a través de la oración que también nuestros pastores hacen por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar bajo autoridad. Y aunque la obediencia, Señor, es divina y es sagrada, reconocemos que nos puede costar, Señor, porque nuestra parte humana se resiste y la soberbia se sube a la cabeza o se baja al corazón, y a veces llegamos a pensar que no necesitamos pedir consejo, o nos enojamos cuando nos exhortan nuestros pastores. Señor, nos sentimos, nos molestamos, nos alejamos, nos aislamos, y lo único que demuestra eso es que tenemos un corazón lleno de orgullo. Hoy queremos deshacernos de ese orgullo, Señor, y ponernos bajo tu autoridad, bajo tu cubierta, Señor, y aceptamos también nosotros estar bajo cobertura, Señor, porque sabemos que esto es un orden divino. No es algo, Señor, que provenga de la mente humana, de la filosofía humana, o de un deseo desmedido de un hombre de querer tener el control, sino que esto viene de ti, es un diseño tuyo, Señor. Y te queremos pedir sabiduría. Dile: Señor, danos sabiduría, por favor, para obedecer, para humillarnos, nobleza, gracia. Los pastores ahí en nuestro lugar, digamos: Señor, gracias por darnos a nuestro pastor Chuy Olivares, Vicky, Señor, que han sido de tanta bendición para nosotros, que nos han transmitido sus conocimientos, su sabiduría, su experiencia, Señor, y que aún la exhortación, gracias, Señor, porque eso es señal de que nos amas, de que tú estás preocupado de que pastoreemos bien tu iglesia. Así que bendecimos las vidas de ellos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos no solo que les des más sabiduría y más gracia, Señor, más conocimiento y más inteligencia espiritual, sino más fuerza, más fortaleza, más vida. Señor, más gracia sobre gracia, para que ellos puedan continuar, como dice Hebreos, Señor, sin quejarse, porque no sería provechoso para ellos, tampoco para nosotros. Y que ellos puedan continuar enseñándonos, guiándonos, Señor, y depositando en nosotros lo que tú has puesto en ellos. Con humildad, Señor, lo recibimos y nos humillamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.